exposición. Voy a hablar acerca de ciertas técnicas de rinoplastia, como son los extensores septales versus los extrudos columelares o los postes, ¿sí? Esta es una inquietud que al menos a mí personalmente me surgió durante algún episodio de mi formación, por la cual pues he tratado de hacer alguna intervención y hemos realizado igual un estudio de la misma forma, descriptivo, de tipo retrospectivo, para tratar de objetivar de igual, de mejor manera, cuáles han sido los resultados obtenidos con uno u otro de los tipos de intervención que se realizaron. Entonces, pues como ya nos mencionó bien mi compañera Eli, la rinoplastia es una cirugía realizada con mayor frecuencia, sí, hoy en día por los cirujanos estéticos, además que la rinoplastia estructural, que es la que realizamos en su mayoría los cirujanos faciales, ha ganado terreno desde sus inicios y que han ido evolucionando diferentes técnicas para acercarse a los resultados con los cuales el paciente nos solicita y que nosotros también encontramos que son mucho más estéticos y acordes a los rasgos y facciones que tiene cada uno de ellos. Entonces, pues a la vez se ha visto igual que algunas de las técnicas que se creía en cierto punto que ya se habían quedado en desuso, se han ido retomando, viéndose que también pueden darnos buenos resultados en pacientes adecuadamente seleccionados de igual forma. Entonces, dentro de lo que es el extrudo columelar o el poste que todos conocemos, este es uno de los cartílagos, uno de los injertos más frecuentemente realizados, viéndose que el cual se va a colocar y se va a fijar entre las cruras medias, como podemos ver aquí, sí, de diferentes formas. Entonces, este puede ser de tipo fijo, como vemos en esta zona, o flotante de igual forma, fijo o flotante, lo cual pues va a darnos o conferirnos diferentes estructuras, diferente soporte y también diferentes resultados estéticos para el paciente dependiendo lo que éste requiere. Entonces, dentro de los efectos que vamos a tener con un poste columelar son que este nos ayuda a mejorar la proyección de la pirámide nasal y a elongar la columela en caso de que ésta se encuentre muy corta, ¿sí? Además, a la par de hacer esto, nos ayuda a mejorar la forma estética que van a tener las narinas, nos va a generar un ensanchamiento a nivel del ángulo nasolabial, dependiendo también de la localización y la colocación que se le dé al mismo. Además, se puede hacer un avance caudal del septo membranoso en caso de una columela que se encuentre muy retraída. Puede servirnos de una base firme para injertos a nivel de la punta, como son el Nolei, los tipos Shield, o también para soporte a largo plazo y dar firmeza a la punta, que es una de las características que se ha visto, como que con el paso del tiempo la nariz tiende a caer. Esto nos ayuda a mantener fijo durante un periodo de tiempo más largo en realidad. En cambio, en cuanto a lo que es el extensor septal, como podemos ver aquí, ¿sí? Este fue introducido en 1997 por Beard y sus colaboradores y es uno también de los injertos que ha ido ganando popularidad, sobre todo en los últimos tiempos, viéndose que los principales efectos que va a provocar este es una elongación, proyección y rotación de la punta, pudiéndose jugar con esto dependiendo de la fijación y la ubicación con la que se coloque el mismo. Entonces, este se le fija al septo dorsal o caudal, dependiendo qué es lo que estemos buscando, y nos va a ayudar como un injerto de soporte fuerte y también nos sirve para mantener una proyección cuando lo anclamos a los cartílagos laterales inferiores, los cuales pues suelen ser débiles, sobre todo en poblaciones mestizas como es la nuestra. Además, pues nos sirven para mejorar la proyección en una nariz muy corta y que la punta igual de esta forma sea corta o la columela de igual forma. Entonces, dentro de lo que es el extensor, va a haber de diferentes tipos, ¿sí? Y el cual va a cumplir también diferentes funciones. Tenemos el de tipo Sprader Graft, ¿sí? El cual es similar a un injerto espaciador como tal, pero tiene la característica de tener una punta o una saliente, lo cual va a servir como un extensor. El tipo Batten, que es el más comúnmente ocupado y que nos da algunas ventajas, ¿sí? Porque además de generar una proyección, nos va a servir también para dar un soporte mucho mayor a lo que es la pirámide nasal. Y el que es tipo extensión directa, el cual puede ser un injerto pequeño en caso de pacientes que no tengan mucho cartílago y que nos va a generar también un cambio estético bastante adecuado, obviamente en pacientes que tengan un adecuado soporte a nivel del septo caudal. Y la fijación del mismo, pues que puede ser de diferente tipo, término terminal, término lateral, dependiendo de la longitud del septo y que sea también lo que nosotros estemos buscando como resultado dentro de la cirugía estética. Entonces, dentro de los principales efectos vemos que nos va a ayudar para mejorar el soporte y la proyección de los cartílagos laterales inferiores cuando se los ancla los mismos hacia el borde de este injerto. Puede ayudarnos a la elongación de la columela y de las narinas y generar un alargamiento nasal, y sobre todo en caso de narices cortas, lo cual es un tipo de alteración muy frecuente en la población, sobre todo secundario a traumatismos en los cuales el tercio inferior de la pirámide se queda bastante hipoplásico. Además, nos sirve también para generar un avance caudal de la columela retraída en caso de que ésta se encuentre demasiado hacia la región posterior.
Entonces, dentro de las principales ventajas que tenemos con un extensor septal, vamos a ver que la curva de aprendizaje que se requiere para empezar a implementarlo dentro de nuestra arsenal de técnicas quirúrgicas es que tiene una curva baja en realidad, ¿sí? Y que la proyección en poblaciones en las cuales los cartílagos laterales inferiores son débiles, pues va a ser un aliado bastante importante para mejorar esto. Además, dentro de las desventajas vamos a ver que este puede asociarse a deformidades si es que se da una mala colocación, se zafan los puntos o es excesiva la presión que se va a generar cuando se anclan aquí los cartílagos. Entonces vamos a ver que esto puede asociarse a desviación columelar o asimetría también de las narinas, lo cual va a ser un resultado para nada estético y todo lo contrario a los que esperaríamos llegar con este tipo de injertos. Además, pues, al colocar, al fijarlo, ¿sí? Tipo un tongue groove a este nivel, vamos a ver que nos va a dar una punta bastante rígida. Para muchos pacientes esto no puede ser algo molesto, pero en cambio para otros sí, y esto también puede ser tomado como una desventaja. Además, se va a dar una reabsorción cartilaginosa, ¿sí? La cual pues es bastante variable, viéndose que hasta un 30% puede darse en injertos grandes que se encuentran completos. Por lo cual, pues, si se da algún porcentaje importante de reabsorción, puede asociarse de igual forma a deformidades. Además, puede darnos obstrucción nasal si es que se da una protrusión o si es que se da una migración del injerto, generándonos un desvío septal incluso por una mala colocación del injerto tipo extensor septal. Además que la cantidad de injerto, sobre todo si colocamos algún injerto de tipo Batten, va a ser bastante importante, ¿sí? Y en muchos casos pues no vamos a tener la cantidad suficiente, por lo cual pues no va a ser posible colocar uno de estos injertos a menos que tomemos de otras zonas como donadoras del cuerpo. Entonces, dentro de los resultados que obtuvimos con esto, vamos a ver el caso de una paciente, la cual es una paciente bastante mestiza por sus rasgos, como podemos ver, en la cual se realizó una cirugía en la cual únicamente se colocó un extrudo columelar. Entonces, en la revisión, en la parte de la perfilometría, vamos a ver que los ángulos que se obtuvieron con ella son bastante adecuados. Un ángulo nasofacial, que veíamos que nos ayuda con lo que es la proyección en 20 grados y con al colocar un extensor y obviamente asociado a una gibectomía, vamos a tener un ángulo nasofacial de 30 grados, que es bastante adecuado, bastante acorde y obteniéndose resultados también bastante satisfactorios en este caso. ¿Sí? Además, pues los ángulos de la rotación de la punta, viendo que el nasolabial está en 70 grados y posterior a una colocación de únicamente un poste, tenemos ángulo de 96 grados, ¿sí? Que también es bastante adecuado, con resultados bastante armónicos y bastante naturales que obtiene el paciente. Entonces aquí tenemos algunos de los resultados de los diferentes ángulos de igual forma medidos en esto y los promedios, y que posteriormente haremos una comparación, ¿sí? Con otro tipo de resultados obtenidos. Entonces, dentro de lo que es el extensor septal, en cambio, sí, vamos a ver algunos casos, como por ejemplo en esta paciente, en la cual vemos una jiba en verdad bastante pequeña o una pseudojiba, ¿sí? Hablándose de que le falta algo de proyección a nivel de la punta y teniendo una forma bastante redondeada, bastante bulbosa. Entonces, los ángulos que se obtuvieron posterior a colocar un extensor septal, vemos que mejoraron muchísimo, ¿sí? Estando en 33 grados hasta 37 grados a este nivel. Ya, en este caso pues vemos de igual forma sí, una nariz bastante mestiza con una jiba, una punta hipoproyectada también y bastante bulbosa con un ángulo nasolabial de 78 grados y posteriormente mejorando hasta los 99 grados, que es una nariz bastante adecuada y con resultados bastante acordes. En este caso también vamos a ver lo que es la proyección, viéndose que el porcentaje de proyección en esta relación está en 56%, mejorando hasta 62%, estando dentro de rangos completamente normales para la paciente, ¿sí? Aquí de la misma forma, obteniéndose resultados que estaban en 59% hasta 65%, de la misma forma bastante adecuados y bastante correctos. Estos son los resultados, en cambio, que se obtuvieron con el previo a la cirugía del extensor septal y posterior al mismo. Entonces vamos a quedarnos con estos resultados para hacer una comparación de qué es lo que se logró obtener mediante una u otra técnica quirúrgica, ¿sí? Entonces vamos a ver que tanto con lo que es el extensor septal como lo que es el extrudo columelar se obtuvieron mejorías bastante importantes a nivel del ángulo nasofacial, del ángulo nasolabial y también en esta relación en la proyección de la punta, ¿sí? Y viéndose que, por ejemplo, en lo que es extrudo columelar mejoró 4.5 grados, 18.5 en el nasolabial y disminuyó un poco en cambio en lo que es la proyección, que es algo a tener en cuenta. En cambio, con lo que es extensor septal, mejoró 4.5 en nivel del ángulo nasofacial, 12.5 en lo que es el nasofacial, nasolabial 12.5 y 1.5 en cuanto a lo que es la proyección.
Entonces, haciendo ya una comparación entre lo que es los resultados obtenidos con lo que es extrudo columelar versus extensor septal, vemos que tenemos mejores resultados, sobre todo en lo que es rotación y proyección, cuando utilizamos un extensor septal. Entonces, con esto de igual forma podríamos llegar a las conclusiones de que los dos tipos son injertos que se actualizan con mucha frecuencia y que contribuyen para dar soporte y firmeza a la pirámide nasal cartilaginosa. Además, pues, el extensor septal es un injerto que tiene la ventaja de que va a conferir una mayor proyección en narices con una hipoproyección severa y en narices que son muy cortas, propias de las narices mestizas. Además, pues, aunque tiene estas ventajas, también hay que tener en cuenta que las desventajas de las cuales puede asociarse también van a estar presentes, ¿sí? Y que también deben tomarse en cuenta. Y que los dos tipos de injertos requieren curvas de aprendizaje para su correcta utilización y perfeccionamiento y son buenas opciones para el tratamiento de narices mestizas. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. El doctor va a presentar turbinoplastia con microdebridador. Buenas tardes con todos. Soy el doctor Alex Lara, otorrinolaringólogo. Es un placer para mí participar en este congreso, ¿no? El tema que voy a tratar es turbinoplastia con microdebridador. Vamos a hacer una revisión breve de la anatomía y la histología. Como podemos ver ahí, tenemos la pared nasal lateral. Ahí se insertan los cornetes, cornete inferior, medio, superior, luego un cuarto cornete, un cornete supremo y los senos paranasales, ¿no?, que desembocan en cada uno de ellos. Los cornetes no son más que una fina lámina de hueso revestida de mucosa, ¿no? El cornete inferior es un hueso independiente, el cornete medio y superior forman parte del etmoides. Ellos tienen una cabeza, un cuerpo y una cola. En la parte de la histología tenemos un epitelio respiratorio, ¿no? Se ve estratificado, cilíndrico, ciliado, por debajo una lámina propia donde se encuentra el estroma y allá en el estroma, pues, fundamental, que es donde vamos a tratar la resección con el microdebridador. Es toda esa porción que nos vamos a llevar. Tenemos vasos sanguíneos, glándulas. Bueno, para valorar la ventilación nasal de un paciente, pues va a haber varias causas que le pueden dar dificultad, ¿no?, al respirar. Puede tener una alteración del tabique, puede tener pólipos, puede tener una masa a nivel de ambas fosas nasales o sea unilateral. Y bueno, la hipertrofia de cornetes, no debemos aislarla o tal vez no tomarla con mucha importancia, ¿no? Hay varias causas que nos pueden dar una hipertrofia de cornetes. Dentro de ellas tenemos por ejemplo, la rinitis alérgica, rinitis no alérgica, vasomotoras, rinitis crónicas, medicamentosas. Y para el diagnóstico nos lleva pocos minutos para hacer una nasoendoscopía, poder ver los cornetes o alguna otra estructura que tengamos ahí, ¿no? Vemos acá en esta endoscopía diferentes grados de tamaño de los cornetes, ¿no?, y cómo va a afectar a los pacientes. Cuando hay una hipertrofia de cornetes manifiesta, va a haber una alteración, pues, del ciclo nasal como tal. Podemos, si hay a la mano, pues apoyarnos de una rinomanometría, una rinometría acústica, donde valoramos igual el volumen, las resistencias, las presiones de flujos a nivel de la nariz y obviamente una tomografía. Siempre ver los cornetes, si hay una patología asociada, vemos ahí un cornete medio bulloso, una lesión del tabique. Con desvíos del tabique puede generarse una hipertrofia turbinal compensatoria, ¿no?, al lado contralateral. Y bueno, el tratamiento, iniciamos con un tratamiento médico. Damos corticoides intranasales, mometasona, fluticasona, budesonida, metasona, lavados nasales con soluciones isotónicas, hipertónicas y, bueno, las medidas antialérgicas, ¿no? Aquí vemos una fotografía antes y después del tratamiento. El tratamiento médico, vemos una mejoría de la ventilación nasal. Y bueno, la mayoría de pacientes pueden que respondan bien con el tratamiento médico. Algunos pues van a requerir un tratamiento quirúrgico, es ahí donde vamos a hablar de nuestra técnica. En esta tabla podemos dividir las técnicas, ¿no? Tenemos
técnicas donde no se preserva la mucosa y también técnicas de preservación de la mucosa del cornete. Las técnicas de no preservación, ahí tenemos una turbenectomía convencional, ya sea total o parcial, que actualmente no se utiliza tanto, ¿no? Por el problema de que puede generar un síndrome de nariz vacía, puede generar sangrados, costras, una rinitis atrófica. La turbenectomía con electrocauterio, láser o la crioturbenectomía pues son quemaduras bastante agresivas y que también puede afectar la función ciliar, ¿no?, de los cornetes. Y bueno, aquí vamos a hablar de las cirugías de preservación de la mucosa, donde está el microderribiador, está la radiofrecuencia, la acoblación y el ultrasonido, ¿no? Los que mejores respuestas tienen pues el microderribiador y la radiofrecuencia. Es una foto, ¿no?, de los equipos. Y aquí vemos una cirugía antes y después de una turbinoplastia con microderribiador. Y los pasos para hacer la cirugía: primero colocar un tapón nasal, ¿no?, con oximetazolina, lidocaína, un cotonoide, ¿no?, nos va a ayudar. Después debemos inyectar lidocaína más epinefrina del 1 al 100.000 a nivel de la cabeza del cornete. Esperamos un tiempo, unos minutos. Lo que creamos es una incisión, ¿no?, en la parte anterior de la cabeza del cornete. Desarrollamos un túnel submucoso a través de toda la longitud del cornete y con el microderribiador pues procedemos a pasar, ¿no?, por ese plano submucoso y hacer la resección del estroma como tal del cornete. Autorizamos la incisión si es necesaria y se puede añadir pues a una fractura del cornete, ¿no?, la atravesada del cornete, que va a tener mejores resultados. Aquí les he traído un video. Vamos a proyectarlo. Entonces aquí vemos una vista endoscópica con una hoja número 15 previa infiltración, ¿no?, de lidocaína más epinefrina. Lo que hacemos es una incisión a nivel de la cabeza del cornete, ¿no? Vemos que hay un menor sangrado por infiltración. Y posteriormente pues con el mango del microderribiador, las cuchillas, pues empezamos a resecar, ¿no? Entonces eso es lo fundamental en la cirugía, ¿no?, hacer una resección de todo el estroma circundante, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Entonces es una técnica de preservación donde no se afecta la mucosa del cornete y nos va a ayudar mucho, ¿no? Ahí tratamos de identificar la parte ósea, ¿no?, el hueso del cornete. Y un paso también acá es llevarse la cabeza del cornete inferior, pues nos va a ayudar a disminuir la resistencia y que mejore la ventilación y el flujo, ¿no? Cogemos una pinza comedora y pues nos llevamos la parte ósea de la cabeza del cornete. Ahí podemos ver los restos óseos, ¿no?, de la cabeza del cornete. Y se ve mayor el espacio, ¿no?, de esa fosa nasal izquierda. Ahí vemos, ¿no?, se redujo de forma considerable. Finalmente damos un punto con Vicrin 5-0 P3 la aguja en el sitio de la incisión. Para que dar ese punto otra vez podemos ayudarnos dando el nudo por fuera y generamos tensión, ¿no?, para que sea más fácil hacer el nudo.
se corta con una tijera. Y ya finalmente podemos ver, ¿no? Hay un espacio significativo, una mejoría de la ventilación en ese lado. Aquí podemos también ayudarnos de una cauterización con la radiofrecuencia, ¿no? En la parte posterior, a veces en la cola del cornete puede haber crecimientos de la cola que es difícil llegar, ¿no? Con el microderriador y podemos cauterizar en esa zona también, ¿no? Listo, y hoy he traído una revisión bibliográfica. Este es un estudio de la Academia Americana de Otorrinolaringología del 2015. Es una revisión sistemática, ¿no? Compara pues, los dos métodos, la radiofrecuencia y la otorrinoplastia con el microderriador. Bueno, escogieron aquí como 900 trabajos, de ahí seleccionaron 52, aplicaron criterios de inclusión y exclusión, quedaron al final como 26 estudios. Y bueno, aquí vemos, aplicaron una escala analógica visual y midieron con la rinomanometría. Y ahora diferencia significativa, ¿no? En ambos estudios que mejoraba la ventilación nasal en todo esto. No encontraron en este estudio tal vez cuál sería una mejor técnica, recomendar la una o la otra, pero sin embargo hubo dos estudios que tenían la mayor cantidad de participantes donde mencionaban a la turbinoplastia con microderriador como una mejor técnica con menor recidivas a largo plazo. Le recordamos que tiene 10 minutos para su exposición. Y aquí vemos otro estudio en comparar radiofrecuencia con el microderriador. Igual hay mejoría de los síntomas en otros grupos. Y acá vemos igual otro estudio, ¿no? Con resultados similares. Eso. Listo, gracias. Sí, claro. Bien, buenas tardes con todos. Un gusto para mí presentarles el tema del día de hoy, masón hipermón juvenil o abordaje endoscópico a propósito de un caso. Para iniciar me gustaría presentarles un poco de antecedentes sobre esta patología. Como conocemos, es una lesión benigna caracterizada por espacios revestidos de núcleo vascular incrustados de un estroma fibroso. Este tumor va a ser localmente agresivo y se caracteriza también por ser casi exclusivamente presentado en varones adolescentes. Está descrito actualmente que corresponde al menos del 0.5% de tumores de cabeza y cuello de manera global. Existen varias teorías de origen, varias de ellas están descritas anteriormente, pero actualmente la que más se utiliza y la que más se cree que funciona acorde con la patología es la teoría de la arteria del arco braquial, descrita por Bernard Schick, que es una alteración o una malformación entre crear un puente entre la aorta dorsal y ventral, y un remanente de esta creación nos daría lo que a futuro se conformaría en sí el tumor vascularizado. Me gustaría que se graben bien esta imagen porque de esto es lo que depende de dónde nace exclusivamente este tumor, el sitio de origen. Como vemos aquí, tenemos la tiroides, acá abajo tenemos el mediano y acá arriba al B2, acá para atrás la fosa infratemporal y acá el esfenoides. Actualmente ya hay estudios varios que describen que el tumor se origina en la fosa en el foramen palatovaginal cerca del mediano, más no en el foramen esfenopalatino como se cree, hasta hace poco se creía que era el origen real de este tumor. Y a partir de esto empieza a crecer el tumor, y como en esta representación que tenemos aquí, y se logra expandir por varias vías de diseminación. En esta tomografía, algo que actualmente también se cree que es casi patoneumónico, prácticamente patoneumónico de esta patología, es la erosión que hay del foramen biliano, del área del biovidano. Como vemos aquí, en el lado contralateral está completamente íntegro y tiene una forma como de una gota, y del otro lado, como está la patología,
vemos claramente que está erosionado. Eso actualmente se cree que es prácticamente patognomónico de este tumor. Para el diagnóstico en general, conocemos que se describen pacientes masculinos, adolescentes, como les mencionaba, en una edad promedio de presentación entre 14 y 15 años. Y el síntoma principal, lo más común que van a consultar los pacientes o sus familiares, es la insuficiencia ventilatoria nasal. No en todos los casos se presenta epistaxis, sin embargo, obviamente va a ser un tumor altamente vascularizado, va a ser un síntoma importante. Tenemos también pacientes que en algún punto pueden tener un tumor de gran tamaño y pueden llegar a una obstrucción de la vía respiratoria y podamos terminar en una traqueotomía. Y en estos mismos pacientes que tienen tumores de gran tamaño se puede presentar una deformidad facial. Otros síntomas también que nos pueden acompañar en el diagnóstico es rinorrea, rinoralia, pífora, proptosis, otitis y anemia, entre otros. Para el abordaje inicial de este tumor, importante recordar el método diagnóstico de elección, la TAC simple contrastada de análisis nasales, y este tipo de imagen nos va a ayudar mucho, sobre todo a ubicar y hacer una proyección incluso prequirúrgica del abordaje para el tratamiento. Como sabemos, ya más adelante conversamos, este es un tumor que el tratamiento es netamente quirúrgico. Signos radiológicos importantes, tenemos el signo de Horman-Miller, como vemos la protrusión de la pared posterior del maxilar por ocupación estricta del tumor, y otro signo que actualmente está descrito es el signo de Ramharan, que es básicamente la erosión de la pterioides y una formación de un espacio como cuadrilátero, como vemos aquí, versus el espacio normal o fisiológico, que es como triangular. Esta formación de ese espacio cuadrilátero por la ocupación tumoral es llamado el signo de Ramharan. Para el diagnóstico también nos apoyamos en angiografía y angiotomografía. Claramente en este caso tomar en cuenta que la arteria maxilar es prácticamente la responsable de la irrigación de este tumor en la mayoría de tumores, sobre todo en los que tienen pequeño y mediano tamaño. Como vemos en esta imagen, es importante tomar en cuenta que el tronco principal de la arteria maxilar tiene tres porciones, y la tercera porción, la arteriopalatina, es la que nos va a dar generalmente la irrigación en tumores de pequeño y mediano tamaño. Los tumores que se extienden más hacia atrás estarían comprometidos las otras porciones de la arteria maxilar. En estos casos, parte del manejo es la embolización transarterial, que como conocemos es la importancia en la reducción de hemorragia transoperatoria, y se recomienda realizarla 24 con 38 horas previas, tomando en cuenta que se debe hacer en mano de expertos para este tipo de procedimientos, por el riesgo sobre todo isquémico de accidentes cerebrovasculares, por diseminación en sí del agente embólico, sobre todo la arteria carótida interna. Sistema de clasificación para poder realizar un estadiaje adecuado de esta patología, existen varios, como conocemos, Fish, Andrews, Radowski y Chandler. Actualmente me gustaría mostrarles la clasificación de Jana Karam, que es una clasificación que nace de Chandler, pero es mucho más específica en relación a qué compromiso tiene a nivel de diseminación del tumor en toda su extensión. No me voy a detener en decirles la clasificación en honor al tiempo, pero justamente en el caso que vamos a revisar ahora es un paciente que tiene un Jana Karam 2A, que presentaría una extensión a nivel de toda la cavidad nasal con una mínima invasión o un mínimo compromiso de la fosa arteriopalatina. En el caso que les presento el día de hoy, es un paciente que tenemos de 15 años de edad, sin antecedentes personales ni quirúrgicos de importancia, quien acude por una sintomatología de mala ventilación nasal de 8 meses de evolución, con empeoramiento progresivo en los últimos 3 meses. Según refiere su madre y el paciente, ha presentado 3 episodios de epistaxis de difícil control previo a la primera visita en nuestro centro. Al examen físico tenemos un paciente en la rinoscopía anterior con una nula ventilación nasal, una ocupación tumoral total de la fosa nasal con una coloración rosado pálida sin datos de sangrado activo. Esto me gustaría también que tomen en cuenta que, contrario a lo que pensaríamos en las lesiones vascularizadas como es este tipo de tumor, no es una lesión de color rojo venosa como estaríamos de encontrar con un sangrado activo, con estigmas de sangrado, sino más bien se relaciona mucho con las características de la mucosa circundante que rodea o que está comprometiendo el tumor también. Como vemos, este es nuestro paciente, y
y tiene un gran compromiso nasofaríngeo con extensión importante hacia la cavidad, hacia la nasofaringe, que prácticamente obstruye y desplaza todas las partes blandas del paladar. Para el diagnóstico de este paciente, como les decía, importantísimo la tomografía, y como vemos aquí a su dio el estadiaje, es como pueden ver, es un tumor de gran compromiso de la nasofaringe que tiene una mínima compromiso de la fosa artérico palatina, como vemos aquí señalado en el círculo rojo, y además este caso interesante que tiene también una insinuación ya en el foramen orbitario, pero no llega a comprometer en sí. Esta es la tomografía en corte coronal del mismo paciente y encontramos básicamente los mismos hallazgos. Importante aquí, sí se nota mucho más del compromiso nasofaríngeo que tiene. Aquí, como vemos en el círculo rojo, la infiltración hacia el foramen infraorbitario y la erosión que tiene la zona del virión. El plan en este paciente, por supuesto, angioembolización previa a la cirugía. Aquí tenemos el paciente con una embolización antes de la embolización y una imagen post-embolización. Claramente se ha abordado el tronco común de la maxilar y tenemos un paciente listo, embolizado para el abordaje quirúrgico. Hoy también me gustaría presentarles esta también alternativa que tenemos actualmente de una planificación 3D del tumor desde la tomografía del paciente, en la que podemos visualizar adecuadamente todos sus detalles anatómicos, sobre todo la infiltración, como vemos aquí en el foramen orbitario, la fisura orbitaria, para un mejor abordaje quirúrgico. Ahora, en este paciente se realizó un abordaje endoscópico con una técnica centrípeta que consiste básicamente en crear una cavidad bastante amplia para poder abordar todas las áreas del tumor y poder desinsertar. Esta técnica centrípeta quiere crear una cavidad amplia independiente de la localización del tumor, es decir, empieza con una turbinectomía y vamos a tener luego que hacer una endoidectomía amplia, una maxilectomía amplia y sobre todo una sfenoidectomía amplia. Luego, seguido, como vemos aquí se hace una apertura importante del seno esfenoidal y se hace como segundo paso o siguiente una septectomía posterior para desinsertar el tumor y para ganar espacio para el manejo en transquirúrgico. Luego también tenemos que valorar el lado contralateral en este tipo de pacientes y hacer una cauterización y un control en la parte posterior. El tumor se hace una sección, puede hacerse de superior a inferior, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En este caso se hizo desde arriba hacia abajo, controlando bastante el pedículo posterior con cauterización, y en algunos casos es necesario hacer una lima del hueso. Ahí vemos que el tumor ya salió por la boca, y nos vamos a los remanentes que veíamos justamente en la tomografía, en la planificación 3D de la fisura orbitaria y del segmento que nos queda en el esfenoides gracias a la erosión. Ahí están los tres tumores que retiramos, un paciente hoy en día ya con una calidad de vida adecuada para su edad, con un sangrado transquirúrgico de 300 post-embolización y que hoy pues ya hace su vida normal. Finalmente les traje una revisión bibliográfica de comparaciones de 5 estudios de los últimos 5 años sobre técnicas abiertas y técnicas endoscópicas para abordar este tipo de tumores, y para no detenerme más, básicamente todos concluyen en que el sangrado transquirúrgico es menor, la estancia hospitalaria va a ser menor y obviamente hablando de la parte estética no tiene cicatrices el paciente. Lo que sí todavía está en estudio y todavía no se concluye adecuadamente es la recurrencia del tumor en relación de las dos técnicas, abierta y por endoscopía. Y eso es todo por hoy.